¿Qué tal, apasionados del espacio? Hoy nos ponemos la bata de astrónomos para analizar a fondo nuestro vecindario cósmico, el Sistema Solar. Hablamos de una estructura gravitacional inmensa, forjada hace unos 4.600 millones de años en un rincón de la Vía Láctea. Y justo en el centro tenemos al anfitrión, el Sol, un coloso absoluto con un diámetro de casi 1,4 millones de kilómetros. A lo largo de esta guía visual vamos a repasar juntos los datos técnicos como los diámetros, las distancias, la mecánica celeste y, por supuesto, la química atmosférica que hace a cada uno de estos cuerpos tan único. ¡Arranquemos! Para organizar nuestro esquema de estudio, dividiremos el análisis en 4 grandes bloques. 1. Planetas rocosos interiores. 2. Los gigantes gaseosos. 3. Los gigantes helados. Y 4. Fronteras y cuerpos menores. Sección 1. Empezamos con los planetas rocosos interiores, que son básicamente las estructuras sólidas más cercanas al Sol. Nuestro primer objetivo es Mercurio, situado a unos 58 millones de kilómetros del Sol. Con un diámetro modesto de 4.880 kilómetros, su superficie parece un auténtico campo de tiro acribillado por impactos, muy parecido a nuestra Luna. Pero aquí la clave técnica es que carece de una atmósfera densa, apenas tiene una exósfera superdelgada. Y claro, sin esta capa protectora para regular el clima, Mercurio sufre una amplitud térmica brutal. Imagínense pasar de 430 grados Celsius bajo la radiación solar directa a 180 grados bajo cero en cuanto oscurece. Una locura. Además, estar tan cerquita del Sol implica que las fuerzas gravitacionales tiran de él con muchísima fuerza. Esto obliga a Mercurio a orbitar a una velocidad asombrosa de 47 kilómetros por segundo. Básicamente, un año térmico completo en este planeta pasa volando en exactamente 88 días terrestres. Si avanzamos hasta los 108 millones de kilómetros del Sol, topamos con Venus. Geométricamente es casi el gemelo de la Tierra, con un diámetro de 12.100 kilómetros, muy cerca de los 12.742 kilómetros de nuestro planeta, que por cierto, orbita a 150 millones de kilómetros de la estrella. Pero la química de la atmósfera venusiana es otra historia. Venus tiene una presión atmosférica 90 veces superior a la nuestra, saturada de dióxido de carbono tóxico. Nada que ver con nuestro delicado equilibrio de nitrógeno, oxígeno y agua líquida. ¿Y por qué tiene este clima tan extremo? Todo se reduce a un efecto invernadero desbocado. Esa espesa capa de dióxido de carbono actúa como un muro infranqueable. El calor entra, pero su escape al espacio es bloqueado. Esto dispara la temperatura superficial a unos infernales y constantes 475 grados Celsius. Literalmente, esto convierte a Venus en el planeta más caliente del sistema solar, incluso por encima de Mercurio. Y por si fuera poco, Venus tiene rotación retrógrada, es decir, gira sobre su eje al revés en comparación con la gran mayoría del sistema solar. La hipótesis principal en astrofísica nos dice que un impacto gigantesco con un protoplaneta durante las etapas de formación alteró de forma permanente su momento angular. Damos un salto a 227 millones de kilómetros del Sol y llegamos a Marte. Su diámetro es de apenas 6.779 kilómetros, más o menos la mitad de la Tierra. Su icónico color rojizo viene de la oxidación del hierro en su superficie. Está literalmente oxidado, pero geológicamente es un monstruo. Tiene a Olympus Mons, un volcán escudo de 21 kilómetros de altura. Hablamos de casi 3 veces el monte Everest. Y lo más fascinante, la geomorfología de sus valles nos da una evidencia innegable de que alguna vez albergó agua líquida. Pasamos a la sección 2 del esquema, los gigantes gaseosos, mundos masivos dominados por el hidrógeno y el helio. Al cruzar la llamada línea de congelación, el panorama cambia por completo. Júpiter nos espera a 778 millones de kilómetros del Sol y Saturno un poco más allá a 1.400 millones de kilómetros. Júpiter es el coloso del sistema, con unos impresionantes 139.000 kilómetros de diámetro, coronado por la Gran Mancha Roja, que es básicamente un anticiclón eterno. Saturno no se queda tan atrás con sus 116.000 kilómetros de diámetro y su majestuoso sistema de anillos de hielo y roca. Su composición química se aleja de los elementos rocosos y está dominada casi por completo por fluidos supercríticos de hidrógeno y helio. Como Júpiter es tan masivo, su inmensa gravedad dicta la órbita de decenas de lunas, pero 4 mundos galileanos son los más importantes. Tenemos a Io, fracturado por un vulcanismo extremo. Europa, que esconde un misterioso océano global bajo una corteza de hielo. Ganímedes, que con sus 5.268 kilómetros de diámetro es la luna más grande de todo el sistema, incluso superando a Mercurio en tamaño. Y finalmente Calisto, una antigua reliquia geológica llena de cráteres.
Pero ojo con Saturno, porque es el hogar de Titán, una absoluta rareza astrobiológica. A diferencia de cualquier otra luna que conozcamos, Titán posee una atmósfera súper densa, de hecho un 50% más masiva que la nuestra aquí en la Tierra. Es una gruesa capa compuesta de nitrógeno y metano que alimenta un ciclo hidrológico completo. Pero en lugar de agua, lo que llueve sobre su superficie helada son hidrocarburos líquidos. Sección 3. Nos vamos a los rincones más fríos del vecindario. Los gigantes helados. Atmósferas de metano y vientos extremos. A una enorme distancia de casi 2.900 millones de kilómetros del Sol, encontramos a Urano, un mundo de unos 50.000 kilómetros de diámetro. Urano presenta una anomalía orbital bastante extraña. Su eje de rotación está inclinado casi 98 grados, así que en lugar de girar sobre un eje vertical, el planeta literalmente va rodando sobre su plano orbital. Esto provoca que sus polos estén expuestos a décadas de luz ininterrumpida o a una completa y total oscuridad. Y fíjense en su distintivo color azul verdoso. No es casualidad, está dictado puramente por la química de su atmósfera superior. Resulta que el gas metano absorbe las longitudes de onda rojas de la luz solar y refleja el azul. Debajo de estas espesas nubes, las temperaturas se desploman hasta unos glaciales 224 grados Celsius bajo cero, coronándolo como el manto planetario más frío de todo el sistema. El último planeta oficial de la lista es Neptuno. Está situado a unos lejanos 4.500 millones de kilómetros del Sol y tiene un diámetro casi idéntico al de Urano, de unos 49.200 kilómetros. Pero no se engañen, es un mundo termodinámicamente violento. Las corrientes en chorros supersónicas en su atmósfera levantan vientos increíbles que alcanzan los 2.000 kilómetros por hora. Esta es la dinámica de fluidos más extrema jamás registrada en nuestro vecindario cósmico. Al igual que pasa con Urano, ese hermoso azul intenso de Neptuno es un resultado directo de la absorción de luz por parte del metano atmosférico. Eso sí, aquí la presencia de otros hidrocarburos en su estratosfera oscurece un poco el tono, dándole ese profundo y enigmático color cobalto. Y entramos a nuestra última parte, la sección 4, fronteras y cuerpos menores, asteroides y cometas. La primera gran acumulación de cuerpos menores que encontramos es el cinturón de asteroides. Esta zona estable, que va de los 300 a los 450 millones de kilómetros del Sol, sirve como una frontera natural entre los planetas interiores y los exteriores. Aquí residen millones de fragmentos rocosos, ricos en silicatos y metales. Son básicamente los escombros de la formación del sistema. La inmensa gravedad del vecino Júpiter los agitó tanto que jamás pudieron unirse para formar un planeta completo. Si nos vamos a los límites, más allá de la órbita de Neptuno, a partir de los 4.500 millones de kilómetros, se abre el cinturón de Kuiper. Este gigantesco disco circunstelar helado es el patio de juegos de innumerables cuerpos menores y planetas enanos. Aquí es donde habita el famoso Plutón, que, con sus 2.370 kilómetros de diámetro, lidera una lenta danza orbital en medio de hielos de nitrógeno y metano. Finalmente, no podíamos olvidar a los cometas. Son auténticas reliquias primigenias, hechas de silicatos y hielos volátiles. Cuando sus órbitas los arrastran hacia el interior del sistema solar, la interacción térmica con la radiación de nuestra estrella sublima el hielo. Es justo ahí cuando eyectan esas espectaculares comas y colas de plasma brillante que se extienden por millones de kilómetros en el vacío del espacio. En fin, desde la calurosa exosfera de Mercurio hasta los helados dominios más allá de Neptuno, la mecánica y la química de nuestro sistema solar revelan un diseño absolutamente fascinante. Sin embargo, al contemplar todo este inmenso esquema de estudio, nuestra atención como que siempre regresa a Marte y a esa evidencia irrefutable de que en el pasado tuvo agua líquida. Teniendo en cuenta lo frágil que es nuestro oasis terrestre, surge una reflexión que vale la pena hacerse. ¿Será posible que la expansión a largo plazo de la humanidad y todo nuestro futuro tecnológico dependan de dominar las polvorientas llanuras del planeta rojo? Es un gran enigma astrofísico que seguramente impulsará la exploración del mañana. Nos escuchamos a la próxima.